Hola amigos, hoy os traigo otro Miata, sí, con 180 caballos también, pero esta vez con el techo duro retráctil y la suspensión deportiva. Es el acabado Mura, muy interesante. ¿Será más rápido? Cuarta generación del MX5, pero además cuarta generación con una pequeña actualización que se hizo en 2023. Mazda en el MX5 hay muchas actualizaciones. Mazda es un coche que le está haciendo cosas continuamente y eso está bien porque bueno, pues, va evolucionando y de hecho las mejoras que trae ahora desde 2023 pues lo hacen mejor coche, son pequeños detallitos y que lo hacen mejor coche. Pero básicamente hemos vuelto a traer el Miata aquí porque cuando lo probamos la anterior vez, os dejo por aquí el vídeo, que fue una versión con el techo de lona y el acabado básico, digamos. Bueno, pues el coche en el circuito hizo un tiempo, a mí me parece aceptable y bueno, se comportó bien. Pero ahora con que han reestructurado acabados, ahora le llaman Omura, antes también existía esta suspensión y estos frenos, tal. Ahora pues lo vamos a probar con una mejor suspensión, unos mejores frenos, una barra antiacercamiento, bueno, una serie de cosas que en teoría lo tienen que hacer más rápido en el circuito. Y como es un coche que es lúdico total, que es una cosa que no tiene rival en el mercado, no hay un rival de este coche. Podríamos pensar, el TT Roadster, pues el TT Roadster es que ya no se vende. GR86 es un 2+2 plazas, no es descapotable, este coche es más pequeño, aunque es un poco esa filosofía, la del Toyota GR86, pero realmente no tiene un rival directo, Este coche, a ver, con el motor 2 litros de 180 caballos parte de los 36.000 euros, que son 3.000 euros más que la versión de techo de lona. Si queremos meterle el acabado Mura, que ahora os voy a contar qué es lo que tiene, son 4.000 euros más. Ojo, que nos ponemos en 40.000 euros ya, ¿eh? Nos ponemos en 40.000 euros que... claro, es que es mucho dinero, pero si es lo que buscas, lo que necesitas y lo que te gusta, los vas a pagar con mucho gusto, la verdad. Joder, 40.000 euros, decir que pagas eso con mucho gusto, la verdad es que ahí me he pasado. Pero de verdad que cuando lo conduces, lo tienes, te manejas con el día a día, te das cuenta que bueno, pues es que te estás comprando algo bonito, bonito de ver, bonito de conducir, bonito de sentir. Luego en el circuito ya veremos los matices, pero ahora mismo lo que es la base, un coche pequeñito, gracioso, por algo es uno de los cabros más vendidos del mundo. Como tiene uno. A ver, en la actualización del 23, pues se ha quitado la luz diurna que traían aquí y se ha integrado en el faro, las luces diurnas. Los faros ahora son matriciales, aunque son matriciales en un acabado, en un extra de 700 euros, que os recomiendo, porque además del faro matricial tiene otras cosas que luego cuando os enseño el interior, bastante necesarias hoy en día, pues el aviso del tráfico cruzado, del ángulo muerto, reconocimiento de señales, tiene una serie de cosas que es un extra que yo sí le pondría precisamente a este coche. Aquí lo estáis viendo en este rojo alma, ¿no? Soul Red se llama. Este son 800 euros lo que cuesta este color. Si no quieres pagar por ningún color, te lo tienes que llevar en blanco, que no es nada feo el coche en blanco. Otra de las actualizaciones que trajo es que la versión de techo de lona pues tiene otros colores de lona, creo que tiene una lona beige, bueno, pues cambian algunas cosas. El acabado Mura se distingue también porque lleva los retrovisores con las carcasas en negro, pero principalmente nos venimos aquí, porque aquí es donde va a estar la diferencia. Tenemos estas llantas BBS que son de 17 pulgadas, esto lo trae de serie con el acabado Mura, con esos 4.000 euros más que os he dicho antes, trae estas llantas con el neumático 205-45-17, que es la misma medida. Por cierto, neumático Bridgestone Potenza S001, los mismos con los que probamos el anterior Miata.
Bueno, pues mira, nos va a ayudar para que a igualdad de neumático saber que todas las cosas que trae el coche, en qué le afectan. Sí, las llantas son forjadas, por supuesto, gracias Nachete. Lleva estas pinzas Brembo, pero sobre el mismo disco de 280 milímetros de diámetro. Lleva 280 milímetros delante y detrás, pero son los mismos que la unidad que probamos. También el resto de la suspensión es igual, salvo por un detalle, que lleva unos amortiguadores Bilstein, los V6. En opción tienes además unos muelles Eibatch, que aparte de ser más rígidos, bajan la altura de la carrocería. Esta unidad no los lleva, esta unidad no lleva esos muelles. Esos muelles te los montan después en el concesionario, pero te lo ponen ya, te lo meten en la ficha técnica, para que no tengas problemas la ITV. Ya os digo, no los lleva esta unidad, yo no sé si irá mejor con eso o no, ya os digo que simplemente al haber cambiado los amortiguadores, es más, si tienes un Miata, métele estos mismos amortiguadores, porque es que ya os digo que el coche mejora y no se vuelve más incómodo, porque trabajo con el muelle de serie. Vamos a seguir hacia atrás. Aquí vemos unas taloneras. El coche lleva un paquete aerodinámico que tienen, pues, tú le puedes meter unos faldones, las taloneras estas, y en la parte trasera también, o puedes ponerlas independientes si quieres. Detrás, diferencial autoblocante. También tenemos la pinza monopistón ahí pintada en color rojo a medias, porque solamente tiene una parte en rojo y la otra en color acero, pero bueno, pues la misma pinza que el resto de los Miatas, con el disco igual de 280, diferencial autoblocante. El diferencial autoblocante mecánico se asocia siempre al motor 2 litros, es decir, siempre que compras este coche con el motor 2 litros de 184 caballos, tienes el diferencial autoblocante. El techo tarda 13 segundos en abrirse, lo puedes abrir hasta los 10 kilómetros por hora. Esto realmente es poco práctico, porque sí, está bien cuando estás maniobrando, que sí que puedes empezar a abrirlo o a cerrarlo, pero en el momento que empiezas a andar, enseguida sobrepasas los 10 kilómetros por hora, pero bueno, te permite esa opción. Nacho, abre el techo, no podemos abrirlo desde el mando. Quiero que ahora pares aquí. Fijaros a qué altura llega, es muy bajito, con lo cual uno de los problemas que hay en los Cabrio es que abrir el techo en un garaje con un techado bajo y tal puede ser un problema. En este no vais a tener ese problema. Quiero que vengas por aquí, Nacho, también, y que veas esto. ¿Veis que aquí va independiente el cristal? Digamos que va en 3 partes, lo que es el techo, el cristal y la parte trasera. Esto puedes seguir abriendo, Nacho. Esto os lo cuento porque luego, una vez que el coche se queda abierto el techo, la parte trasera queda abierta, con lo cual tienes esa sensación, bueno, pues digamos como en el Roadster, como en el techo de lona, porque tienes aire que te puede entrar por todas partes. Tiene aquí una pieza que se puede quitar para evitar las turbulencias. De todas formas, con este pelo de Krusty que Dios me ha dado, ¡a la cola! Os voy a grabar un vídeo en el que el pelo vais a ver cómo se mueve en función de cómo esté el techo abierto o cerrado, y lo que se puede hablar dentro del coche, si puedes mantener una conversación o no. Desde luego, aísla más que la versión del techo de lona. Digamos que te despeinas menos, pero a partir de 120, 130, este coche ya descapotado, pues hay muchas turbulencias en el interior. Nacho, puedes ir cerrándolo si quieres. Así que es una pena que no se pueda hacer desde el mando, porque ahora tengo que tener a Nacho ahí trabajando, bueno, pero como a él le gustan mucho los Miatas. Venga, pues os pongo los vídeos de mi pelo y mi voz dentro del coche. 50 kilómetros por hora. Esto es una velocidad a la que puedes mantener una conversación perfectamente. Yo creo que no hay ningún problema.
A ver, voy en cuarta, 80, voy a meter sexta. 80, ¿verdad? Aquí puedes hablar perfectamente, puedes mantener un tono importante, 100 y 120. 120, esto es lo que suena a 120. Perfectamente, puedes mantener la conversación, está bastante mejor aislado que el techo de lona. Por cierto, una cosa, antes de que abra el techo, una cosa que me vuelve loco de los Mazda y que os voy a contar ahora, aunque luego no, que tú puedes quitar el control de salida del carril, lo puedes desactivar y lo desactivas una vez, no tienes que desactivarlo cada vez que entras en el coche, que esto prácticamente todos los coches, no, ahora mismo no recuerdo un modelo en el que tú desactives el control de mantenimiento de carril y tengas que volver y se quede desactivado, solamente te lo hacen los Mazda. Voy a abrir el techo. Espero que no me llueva, porque es Murphy, coges un descapotable y se te pone a llover. Vamos ya. Ya estamos. A ver, fijaros en el pelo, que es el indicador natural. Bueno, vamos 40. Llevo el deflector trasero, las ventanillas subidas, mira, a 40, si bajas ventanas, pues aquí ya se empieza a mover todo, pero es lo que también eso se busca. A ver. Venga. 100. A 100. Mi pelo, como lo veis. Ya más no se puede correr. Ya se mueve el pelo. Puedes seguir hablando, puedes seguir manteniendo una conversación. Obviamente, si bajas las ventanas, ahí sí que ya llegas despeinado a donde sea. Con la ventana subida, 120. A ver, esto no se lo digáis a nadie. Un poco más de velocidad, se sigue moviendo el pelo igual. Así que yo creo que, bueno, esto es lo que os quería contar. Vaya pelo tengo, un pañuelito como las señoras mayores. Espero que se me esté escuchando. En la parte trasera llama la atención que han metido aquí la cámara de marcha atrás, que además se ve muy bien, pues los sensores del parking, fijaros qué líneas más bonitas y más suaves. Lo que pasa que, a ver, este coche tiene un problema, que el coche no es problema del coche, es problema de los demás, y es que está muy expuesto. Está muy expuesto, y cualquiera que se apoye contra tu coche con otro coche, porque es que hay mucha gente que aparca de oído. Hay mucha gente que aparca de oído y que además aparca con mala leche de oído, por no hablar de los que llevan bola de remolque. Y ya de los que te abren la puerta en el parking y te dejan toda la puerta marcada, bueno, esos son de cárcel. Pero claro, es que luego están los que dejan a su perro hacer pis en las llantas, porque es que en las llantas luego los que las limpiamos a mano, es que para matarlos, Nacho. Sí, es para matar. No pasa nada, ¿has visto Vale. que no pasa nada? Nos tomamos la pastilla y todo. Vale. Vale, te dejo aquí. Vale. ¿Qué era esa pastilla? Porque mola. Bueno, os estaba diciendo, el maletero son 127 litros, pierde 3 litros con respecto a la versión de techo de lona. Solamente se puede abrir, aquí tenemos el mando y además desde este botón de aquí, porque no hay ningún botón ahí para abrir el maletero. Bueno, hay un botón ahí para abrir el maletero que está aquí escondido, pero igualmente lo podéis abrir aquí y cerrar aquí, igual que desde aquí cierras y abres el motor. Ya os digo que un maletero, bueno, pues no te da para muchas cosas, pero bueno, ten en cuenta que hay
2 personas las que viajan en este coche. Si lo llenas de bolsas blandas te van a caber más cosas. Y luego tiene aquí distintos elementos, pues un poco para ordenar, pero realmente no hay mucho espacio. ¿Qué miras? Me da cuenta es que la boca de acceso es mucho más pequeña que la del mío y que eso también te limita a la hora de meter maletas, porque el mío, como se abre todo, yo puedo meter directamente un trolley que encaja aquí abajo, que si te fijas está hecha la forma, que te entra el trolley perfectamente, y luego con las mochilas y tal. A mí yo creo que me entran más cosas en el mío que en este. El suyo es un NA, primera generación. Este es 4ª generación. Perdón, que he molestado, pero es que me ha parecido... Nunca molestas, Nacho, salvo cuando me gastas la gasolina y me dejas el coche en reserva. Bueno, pues vamos a ver el motor, bueno, hay cosas que contar. Vamos a abrir el capó, pesa un poquito el motor. En una de las actualizaciones mejoraron el tema de la protección a peatones y modificaron el capó y por eso ahora pesa más. Así todo esto es un coche de ¿cuántos kilos, Nacho? 1047 este y 1027 de... 1047 kilos pesa esta versión y 1027 pesa el con techo de lona, que pesa poquísimo. A ver, lo que os decía antes, con el acabado Mura trae esta barra antiacercamiento de torretas. Esto lo que hace es que el chasis rigidiza, hace el chasis más rígido. Cuanto más rígido es un chasis, más blanda puedes poner la suspensión para que el coche vaya bien. No necesitas endurecer tanto un coche. Así todo, bueno, pues con esto rigidiza. El motor, una delicia, 4 cilindros, 2 litros, 184 caballos, atmosférico, inyección directa, no lleva filtro de partículas y cumple la Euro 6D. Fijaros lo importante que es que un coche sea ligero, cumple la Euro 6D. Lleva asociado una caja de cambios manual, aunque tienen opción un automático, que si pones el automático no le metas el acabado Omura, porque bueno, salvo que necesites la estética, pero un automático que sí, que hace el coche mucho más tranquilo, muy agradable, pero la deportividad que tiene el manual no la vas a tener. Y además es que una de las mayores delicias de este coche es el tacto del cambio manual. Cambio de 6 velocidades, con un tacto prodigioso. Tiene un depósito de 45 litros, os lo voy a enseñar por dentro y venga, vamos a derrapar ya, porque es que Nacho le tengo ahí todo nervioso, que quiere derrapar y derrapar y derrapar. Con este coche se pasea muy bien, pero es que se derrapa también muy bien. Una vez dentro, a ver, el móvil, lo puedes meter aquí, pero te va a salir volando, lo puedes meter aquí, este es grande, no cabe, te lo tienes que guardar en el bolsillo o meterlo en esta guanterita que tiene aquí detrás, que aquí sí que te cabe. También lo puedes dejar aquí en estos posavasos, aunque el mío no cabe y te va a molestar el hombro. El móvil mejor al bolsillo. Las llaves sí que las puedes dejar aquí, además esto tiene su gomita. Cuando os he hablado del coche por fuera os he hablado de la versión 2023, pero es que esta unidad no es 2023. Cuando os he explicado lo de los faros me quedé así pensando, digo, les acabo de contar una milonga con los faros y resulta que lleva la luz fuera y no está integrada en los faros. Es que esta unidad es pre-2023. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque en el 2023 el retrovisor va sin marco, lleva los USB, lleva ya los USB-C, los pequeñitos, en vez de los grandes, que lleva este aquí. Lleva una tapicería que lleva un agarre que Mazda dice que agarra más el cuerpo, aunque esta ya va perfecta. Habéis visto los asientos recaro, ¿no? Los asientos recaro molan mucho y además llevan aquí los altavoces si llevas el equipo de sonido Bose. Aquí vemos inserciones como imitación a fibra de carbono, esto no es fibra de carbono, piel con las costuras, todo esto lo puedes poner de piel vuelta que puede quedar mucho más bonito. Versión 2023, que sería la que tú ya comprarías, lleva pantalla táctil, bueno, el anterior también la tenía, que la pantalla táctil es como hace Mazda las cosas.
a su bola. Es decir, una pantalla táctil que cuando vas en marcha no es táctil. Lo manejas todo desde este mando. Y cuando estás parado sí es táctil. ¿En qué piensa Mazda? En la seguridad. Y les doy la razón. Las pantallas táctiles distraen mucho. No sé qué prueba fue. Creo que el Tesla, el Model Y, que me puse a tocar la pantalla y casi me salgo del circuito. Bueno, pues un interior muy básico, un climatizador que según esté el techo abierto o cerrado funciona de una forma u otra, el botón de arranque que lo tenéis aquí, aquí está el botón para abrir y cerrar el techo, el freno de pincho, y volvemos al sonido del amor. Una maravilla el cambio de este coche, pero una maravilla. Yo, mira, si cambio no tengo problemas de espacio. Yo no, Nacho a lo mejor tiene algún problema. Antes se ha quejado que le daba aquí la rodilla, pero a mí no me ha pasado. Una buena climatización, un buen volante de piel con sus costuras, un reloj totalmente analógico, con sus 7.500 revoluciones, que es hasta donde llega este motor, aunque lo suyo es cambiar a 7.000 la velocidad, y aquí una pantallita digital, bueno, pues con algunos colores, pero que tienes toda la información. Y aquí, como veis, tenemos toda la información que queramos. A ver, es que está apagada la radio. A ver, aquí, por ejemplo, el navegador. ¿Veis que ahora es táctil? En el momento que arranque, deja de serlo. Y yo creo que ya con esto no nos queda más remedio que seguir en el circuito y bueno, yo creo que no nos va a llover. De todas formas, las vueltas rápidas están hechas en seco. Ya habéis visto que se tarda poco en enseñar el interior porque al final es un coche pequeño. Venga, vamos a empezar con lo bueno. Consumo. Consumo nos hemos llevado como siempre a Ned, le hemos montado aquí a que mida el consumo. Este coche oficial tiene un consumo 6,9 de consumo combinado y en ciudad un 8,2. Nosotros hemos calcado el consumo, la verdad, 5,6 en consumo medio y 7,8 en ciudad. 7,8 ha hecho lo mismo que la versión de techo de lona y, a ver, lleva el mismo neumático, lleva el mismo diferencial, pues en ciudad pues ha gastado un poquito, o sea, ha gastado lo mismo. Que en carretera haya gastado una décima más, puede ser, sí, puede que afecte que pesa un poquito más, pero es que es muy poco lo que pesa de más. Y puede ser el día, puede ser el viento, puede ser las condiciones, pues una décima no hay que hacerle mucho caso, con lo cual gasta más o menos. Si hacemos una media del consumo que hemos sacado nos sale 6,4, bueno, a 6,9 hemos gastado menos de lo oficial. No está mal el consumo, es un coche que lo puedes usar todos los días, ¿eh? Te puedes mover con él todos los días, pero perfectamente, no te va pidiendo guerra, porque es un coche que vas a 100, 120 y lo vas disfrutando un montón, ya sea con el techo abierto o cerrado. Un día de lluvia funcionan bien las limpias, por la noche ves bien con las luces, lo aparcas en cualquier sitio porque es pequeño, salvo, bueno, no, que acabo tomándome otra pastilla, pero sí, cuando lo puedes dejar en parque y lo puedes dejar en cualquier sitio. Es un coche que es aceptable el consumo que tiene y la utilización que tiene. ¿Cuánto corre? Pues vamos a verlo, os dejo como siempre aquí el short con la aceleración, que os metéis y veis la aceleración entera del coche. Aquí podemos sacar alguna conclusión curiosa. A ver, oficialmente el techo de lona con este motor, esta misma rueda, este mismo diferencial, todo igual, hace 6,5 el 0-100 y con el techo duro hace 6,8. Es un poquito más lento en el 0-100. Vamos a ver qué datos hemos sacado. En su día sacamos 7,38, no llegamos al 0-100 oficial, con el techo de lona, y con este hemos hecho 7,17. También ha sido un poquito más rápido en el 0,50. ¿Sabéis a qué achaco esto? Aunque haya diferencia de peso. Achaco esto
al neumático. Más ligero, le cuesta menos acelerarlo y al final hace que sea más rápido. También es 15.1 frente a 15.2 los 400 metros, el 80 a 120, 4.89, 4.95, si es que aquí las diferencias es que puede ser, ya os digo, que puede ser también un poquito el viento, pero es curioso que en los 1000 metros el techo lona hizo 27.9 y este 28.0. O sea, es que no llega ni a una décima. Esta diferencia es que puede ser aerodinámica por el distinto techo, puede ser el peso que puede estar ahí, pero es que son prácticamente los tiempos calcados. Yo no elegiría uno u otro por las prestaciones que tienen. Si ya nos vamos a compararlo en aceleraciones pues con algún rival, a ver, un rival en los 1000 metros, el Abarth 595 Cabrio Competizione, con esta misma potencia, 28.4, este ha hecho 28.0 un Toyota GR86 con los Michelin Primacy hizo 27.0, o sea, un segundo más rápido. Un Hyundai 20N hizo 26.8, que bueno, pues ya es un tiempo, son muchísimo más rápidos. Cualquier otro rival que le pongamos, si es que no tiene rival, si es que este coche no tiene rival, no tiene rival. O sea, hay otros coches que pueden costar más o menos lo mismo, que pueden costar... que pueden tener la misma potencia o correr más o menos lo mismo, pero las sensaciones, el ambiente que se vive en este coche es propio, tiene mucha personalidad. Y llega el momento de la vuelta rápida. Aquí sí que va a haber diferencias, simplemente haber cambiado los amortiguadores, hay diferencias. Y hay bastante más diferencia de lo que uno se puede pensar. También lleva una barra antiacercamiento, que eso también le va a ayudar. También lleva unos frenos, en teoría, mejores, que también le va a ayudar. Pero llevamos el mismo neumático, los Bristol Potenza S001, idéntico neumático. Vamos a ver la vuelta rápida. Con respecto al otro Miata que probamos en la calle, sí que hay diferencias, sí que notas una suspensión más dura, pero en ningún caso es incómoda, no notas, o sea, no, te puedes coger esta suspensión para el día a día y no tiene ningún problema. ¿Sabes dónde se nota? En el bache de urbanización, que pasa es que ahí sí que notas que es más rígido, pero luego ya es un coche diferente, ya es un coche de tacto diferente, entonces no te aporta un problema que sea la suspensión más firme. Si notas el diferencial autoblocante en alguna rotonda, cuando está el suelo mojado, que intenta, pero bueno, ya está el control de tracción y estabilidad que sujeta. La insonorización, mucho mejor. Aquí hay mucho menos ruido que con el techo de lona, eso es lógico. Y no hay filtraciones de agua. Y me he puesto con una máquina, con una lanza de agua en la gasolinera, aposta a darle a la ventana y de momento no me entra agua. También es que esta unidad, bueno, tiene 7.200 kilómetros. Ya tiene kilómetros, ya tendría que haber dado algún problema de estanqueidad si realmente fuese a dar problemas. Lo que tiene este coche es la postura de conducción, que estás aquí totalmente integrado. Respecto al tacto del cambio, volvemos al sonido del amor. Escuchar. Primera. Me encanta el tacto del cambio de este coche. Pero vamos a ver cómo se comporta. Y en circuito vamos a ver su deportividad, a ver qué es lo que cambia realmente con el otro, con la otra suspensión y bueno. Oye, estos asientos recaro, pues no van mal. ¿Sabéis un problema que voy a tener? El casco, que me he tenido que poner el respaldo más atrás para poder ponerme el casco. Y aquí tengo el casco, gracias Nachete. Venga, vamos allá. Control de estabilidad quitado. Cantar las ruedas un poquito.
No sé si he derrapado demasiado ahí y he perdido tiempo. Ahí está subvirando un poco y pasa sobre viraje. ¡Qué cambio, por Dios! ¡Qué cambio! Se aguanta en tercera. Ahí lo he perdido un poquito. Le falta rueda. ¡Wow! Ahí ha habido un movimiento que no me gusta mucho, la verdad. Si entras frenando, gira de atrás. Voy a intentar no derrapar ahora. Imposible no derrapar. Ahí supira mucho, pero voy medio segundo más rápido que antes. Voy a hacer segunda aquí. Mejor, mucho mejor. El de freno se me ha ido un poco abajo ahora, ¿eh? ¿Habéis visto cómo lo he cruzado antes de entrar? Bueno, 32 es el tiempo de este coche. La primera, o sea, he repetido, a ver, si es que no me gusta repetir, porque además luego tengo, en este caso, a Juan de Mazda, que cada vez que le hago una prueba me pone mis ruedas, en plan de broma. Porque eso, no me gusta repetir tantas vueltas, pero es que en este caso he tenido que hacerlo porque en esta curva precisamente que acabo de pasar, ahí he perdido 4 décimas, según esto. Y lo he sabido en la segunda vuelta, que había perdido 4 décimas ahí, pero lo he dicho, que había derrapado demasiado. Vamos a ver. Tiene cierto subviraje provocado porque el neumático este no es excesivamente deportivo. Con un neumático más deportivo, el coche entraría mucho mejor de la parte delantera al límite, ojo, os hablo al límite. Pero también lo agarraríamos demasiado de atrás. Entonces, fijaros que aquí no creo que os recomiende yo meterle un neumático mucho más deportivo. No sé, me gusta el equilibrio que tiene. Es un coche muy equilibrado. Juegas con el subviraje y el sobreviraje, juegas tú con él y lo puedes hacer realmente rápido. Realmente rápido. 32, bueno, ha sido más rápido obviamente porque lleva mejores suspensiones, el diferencial, bueno, el diferencial tampoco, vamos a ver, se nota, no sé si habéis visto que en la segunda vuelta he jugado a frenar en la entrada para cruzarlo un poquito, para evitar ese subviraje e ir sobrevirando, porque al final yo llevo más control sobre el sobreviraje y me hace ir más rápido. No sé si aquí os estoy liando mucho, o sea, yo en mi cabeza lo veo muy claro, lo que no sé si lo estoy contando bien. Frenar, frena bien, no me ha vuelto loco la frenada de esta unidad,
no creo, ahora no recuerdo lo que dije en el anterior vídeo del otro, pero no lo recuerdo que frenase mal. Yo creo que puede ser algo de la unidad, pero no es que frene mal, es que el pedal se ha puesto más blando. Pero así todo no veo problemas de frenada. Me gusta muchísimo el cambio, cómo puedes jugar con los pedales, cómo te transmite, cómo te habla el coche a través de los pedales, a través de la dirección. Me gusta mucho más que la versión que lleva la suspensión normal. Me gusta mucho más, pero mucho más. Comparado con GR86. GR86 como más bruto en todo. También es más rápido. No sé. Bueno, vamos a seguir analizando el vídeo. A ver qué tal. Pero vamos, básicamente me encanta. O sea, me encanta. Me encanta. Me gusta lo que te transmite, cómo te habla el coche. Que sí, a mí los coches me hablan. No, soy el hombre que susurra a los coches. Nacho me está mirando desde fuera, se está diciendo, este que dice. A ver, vamos a ver, espérate. ¿Te va a gustar? 1.29.6. 29.6, no, 30.2. Oh, Bueno, te has quedado cerca, sí. Te has quedado cerca. Sí. Te vas a dar una vuelta ahora. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Pues sí ha sido más rápido, ha sido bastante más rápido, es lógico. Porque... Es idiota. Pip, 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 pip. Como me arañes el casco, pip, pip. no tienes España para correr. ¿Qué te pasa? Eso se puede bajar. A una vuelta. Se baja. No hay pelotas. ¿Que no? Ya verás. Nachete, la próxima vez acuérdate de encender la cámara de datos. Bueno, pues vamos a probar una vueltecilla con el Miata. A ver qué tal sale. Tiende a suspirar y luego te ayuda de culo. Entrado colado, pero colado aquí. $1.29.6. Dani me va a matar. Medio segundo. Medio segundo. Te dije que se podía bajar. Ahora vengo. Ya se ha pillado.
A ver, vamos allá. Hola, 29.58. 29.58. Hay que ver el niño, que me hace correr. No, es que hemos visto la adquisición de datos y hemos visto un sitio donde yo fallaba y él no. Y mira, pues al final, fijaros el tiempo que hemos hecho los dos el mismo tiempo. Vale, pues nada, insisto en lo que os he dicho antes, me gusta mucho el cambio, me gusta mucho la dirección, el equilibrio del coche y cómo pasas del subviraje a sobreviraje, cómo juegas con él. Bueno, pues al final es lo mismo. Vamos a charlar él y yo seriamente del tema y nada, seguimos con el vídeo. Vamos allá. Que me tengo que esforzar, que viene la gente joven dando fuerte. Ya está, tenía que hacer unas cosas. ¿Sí? Sí, ya estoy aquí. Bueno, pues como iba diciendo, este coche ha hecho 29.58. Me has bajado 0,09. Bueno, pero te he bajado ¿Cuántas vueltas? en una. Bueno, la que me he dado antes con el tiempo que estaba haciendo para calentar Ah, vale. y luego la otra que me he dado para bajar el tiempo, o sea, para sacar el tiempo para que la gente vea que se puede hacer un buen tiempo con este coche. En fin, conclusión, que hemos rodado una décima de diferencia, menos de una décima de diferencia con el mismo coche. Eso indica ¿Qué es el tiempo del coche? que es el tiempo del coche, por un lado, y que es un buen coche, que mantiene los tiempos y que, bueno, pues que está bien hecho. Eso es la parte que indica. Con la otra suspensión hizo 31.1 y ahora ha hecho 29.5. Se nota. Se nota la suspensión. Yo no sé si poniéndole un muelle más duro y más corto va a mejorar en un circuito como el INTA. En un circuito rápido estoy seguro que sí. Pero en un sitio tan ratonero y de tramo, yo no sé si una suspensión más dura
le va a dejar traccionar como está traccionando este coche. Sí, porque lo que hacía el primero, ¿te acuerdas? Que barqueaba mucho hasta el punto de descolocarte. Sí, bueno, y este pero- lo hace lo justo para ayudarte a moverlo y a mí me gusta mucho. cómo Pero va. realmente, o sea, sigue balanceando. Pero la calidad del amortiguador, que al final es el que retiene al muelle, le hace ser más, ¿cómo os diría yo? Más preciso. Hemos ganado precisión. Y vamos con el mismo neumático. Frenos. Yo no le he notado una mordientes espectacular, Frena bien, pero frena bien. pero el pedal se... El pedal se hunde, pero yo se lo achaco a esta unidad, ya los kilómetros que Sí. tiene, y que le han debido, que necesita un purgado, necesita un mantenimiento de los frenos diferente, pero no, yo no creo que sea un problema de los frenos. Bueno, es que no hay problema, de hecho. Frenos, No, frena cambio. muy bien. Ojo. Muy bueno, A ver, ¿qué pero va a es ser? que a mí me sigue gustando más el mío. Ya, pero estamos hablando de este, no me líes con un coche del año de los 90. Vale, está muy El bien. cambio es de los mejores cambios Sí, que hay del- en el mercado. 2023, sí. En el mercado. O sea, y aquí meto todo. Meto Porsches, meto BMWs, meto coches que hay en el mercado con cambios manuales. Es que a nivel general, es que este es, yo creo que de los mejores tactos de palanca de cambios, porque está la palanca de cambios debajo, o sea, la caja de cambios está debajo de la palanca de cambios, no hay reenvíos, no hay, claro, lo sientes todo ahí, está todo muy directo en la mano. Sí, lo único, no sé si es de esta unidad, no sé si te has fijado, y ellos si vuelven para atrás en el vídeo y se meten en la vuelta rápida lo van a ver, tú vas conduciendo y vas viendo el pomo moverse de un punto a otro. Yo creo que es de esta unidad porque no es algo... No, sí, eso es normal, eso es normal. De hecho, una de las cosas que se hace en los coches, cuando tú metes en un coche en circuito, una de las cosas que haces es los silent blocks que sujetan la caja de tanto la caja de cambios como el motor, los endureces para que eso no ocurra y no falles cambios, no haya problemas al cambiar de esto. Pero bueno, eso, ten en cuenta que es un coche de calle. Si tú rigidizas eso, al final con el paso de los kilómetros son más averías, tal. Sí, puedes hacer, haciendo esos silent blocks más rígidos, puedes hacer que el coche, bueno, pues sea más directo, más preciso todo, pero al final es un coche de calle. Y yo creo que no es un defecto eso. Yo creo No, que es, no, bueno, ha sido que es algo- más bien una característica. El coche se ha movido muy bien, a mí en la calle me ha gustado, es un coche que lo manejas bien, todo. Son todas sensaciones. A ver, es de estos coches que vas a comprar el pan con una sonrisa. ¿A que sí? Vas a comprar el pan con una sonrisa, a 20, a 30, descapotado, cerrado, te da igual. Vas. Sí, desde que la arrancas, de ¡guau! Me ha gustado más que la versión sin esta suspensión. Sí. ¿Yo sabes lo que haría? A ver, para mí el MX5 ideal es el del motor pequeño, el de los 130 caballos, 135. Sí, 130 sí, por sí. ahí. Para mí es el ideal, porque es un coche que a 120 ya tienes muchas turbulencias dentro, ya tienes muchas sensaciones. Con 130 caballos, sin autoblocante y sin nada, tienes un coche para pasear, para divertirte, muchas sensaciones, muchísimo más barato. Esto ya está cerca de los 40.000, muchísimo más barato, y que, bueno, pues que cumple la filosofía de coche pequeño, ligero, divertido y lleno de sensaciones, sin necesidad de tener mucha velocidad para divertirte. Pero esta versión ya me ha gustado. Está bueno mucho. Este me ha gustado más. O sea, yo me compraba o el básico del todo o el más gordo del todo, y además con el acabado Mura. Respecto a rivales, pues ahora ha sido más rápido que el Toyota GR86 Con los Primacy. con los Primacy, que era es un neumático ecológico, que hizo 34, este ha hecho 29,5, pero claro, más lento que este mismo con los Michelin, los Pilotes por 4S, que se fue a 26,2. Es que el GR86, os digo que está en otra liga. Es que este coche lo deberías comparar con el Abarth 1.31.0, este ha hecho 29,5. El Abarth puede ser un buen rival, un Suzuki Swift Sport, bueno, 32,1. El Mini John Cooper Works, 28,8. Es que no tiene rival. Es que esto es otra cosa. Está en tierra de nadie, pero lo bueno que tiene es que está en tierra de nadie, nadie
hace esta clase de coche, es un coche tan ligero, porque sí, el Lotus es igual de ligero, es tal, es más rápido, pero ya no es esto. No Está a otro precio. No, eso es otra cosa ya. Es otro precio. No tienes o sea, yo creo que es el deportivo asequible que con muy pocos caballos te puede ofrecer mucho sin tener en cuenta un gasto de ruedas descomunal o un mantenimiento X o un... Es plug and play. Para mirar rivales hay que... Es que para mirar rivales hay que mirar muchas cosas, la estética, los caballos, el precio, la habitabilidad, Claro. es que, claro, son muchas cosas. Bueno, y hasta aquí el vídeo del Miata, que para nosotros ha sido un vídeo muy especial, especialmente especial. Sí. Y ya lo veréis próxima semana, ya lo veréis más adelante, porque vienen cosas muy importantes para este canal y muy buenas. Nada, daros gracias a todos, os dejo con la intriga, daros las gracias a todos por haber visto este vídeo, por haber estado siguiéndonos todo este tiempo, que hemos llegado a una cifra de suscriptores en un tiempo récord, Sí. unas visualizaciones en un tiempo récord que ni nosotros mismos nos esperábamos cuando empezamos. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto, muy pronto, con novedades. Muchas gracias a todos, un abrazo. Chao.